55 minutos pasan de las 3 de la tarde y seguimos aquí en Yo Quiero Verte, en este especial, ¿no? En el bicentenario de la independencia de la Argentina. Y seguimos caminando, ¿no? Encontrándonos con personas, con distintos testimonios. Hemos hablado recién con el protagonista de Franciscus, ¿no? Esta obra que hemos visto con Anne, que es impresionante. Y otro personaje que en esta obra ha tenido un papel muy, pero muy especial, es Enrique Craniolino, que hace nada más y nada menos que de un papa, que es de Inocencio Inocencio III, que era quien estaba en la época de Francisco, y que no le habrá sido fácil quizás interpretarlo, componerlo, pero se lo vamos a preguntar a él. Enrique, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por llamarme y por hacerme salir ahora al aire, porque estaba justo por salir a manejar y iba a ser un poco más complicado. No, sabemos que se tenían que ir allá para preparar para las funciones de esta noche, así que exacto. Más que nada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, hemos visto la obra con Ani, la verdad que es impresionante todo el despliegue en escena que hay en la obra, y puntualmente nosotros pensábamos cuando la estábamos viendo el papel del Papa, ¿no? De Inocencio III, que también tiene ciertas palabras de Francisco que habíamos visto, pero te quiero preguntar cómo te llegó esa propuesta a tus manos para hacer, ¿no? del Papa, y cómo te llegó esta propuesta de Flavio Mendoza a vos. Mira, en realidad habían empezado los castings, yo no me había enterado nunca de ese casting, y un día me llama una persona que se encarga de prensa y difusión y me dice, te está buscando Flavio Mendoza. Y digamos, en principio nada más lejano a lo que pensé que me podía llegar a llamar, porque yo estoy acostumbrado a hacer musicales, pero no asociaba que Flavio pudiera tener interés por el tipo de espectáculos que hace él, ¿no? Es un espectáculo muy distinto de los que venía haciendo. Y yo tengo, digamos, una formación actoral, no vengo, digamos, no vengo del circo, no estoy acostumbrado a ese tipo de espectáculos. Digo, qué raro que necesite un personaje. Digo, debe ser una equivocación. A los 2 días recibo el contacto y me dicen, tenés que presentarte para un casting para la obra San Francisco de Asís, sobre la vida de San Francisco de Asís. Entonces dije, no, ahora tiene más lógica. ¿Por qué? Porque primero yo tengo 59 años. Entonces, ya los personajes de los jóvenes, de los chicos jóvenes, yo no compito con ellos, obviamente. Y la historia de San Francisco de Asís tenía alguna posibilidad de tener personajes más grandes. Entonces dije, bueno, entonces ahora tiene sentido. Bueno, ahí me presenté en la audición. En esa audición estaba Flavio, estaba Norma, estaba Ariel del Mastro, estaba Alejandro Ruemers, que es el escritor de la obra. Y bueno, y ahí paso esas audiciones y finalmente me doy cuenta de que existía mucha posibilidad de que yo me transformara en Inocencio III, hasta que después de una semana me lo confirmaron. O sea, esta es la historia de cómo se llega a ser de Inocencio, ¿no? Después hubo que investigar, obviamente, cuando ya tomamos contacto con el libro, ahí ya tomo contacto con Norma Leandro, y ahí ya empiezo a ver quién había sido Inocencio III, que fue un papa revolucionario. Tiene muchas similitudes con nuestro Francisco, hablamos, ¿no? Porque muchas veces la gente cree que yo hago del Papa Francisco, no, hago de otro papa, del papa del año 1200. Pero ese fue un papa que también provocó una gran revolución dentro de la Iglesia, y fue el papa que lo reconoce a Francisco como santo, pero lo reconoce como aquel que recupera los valores de la Iglesia, los valores que uno encuentra en la Biblia y que fueron la palabra de Jesús, ¿no? Esto es un poco. Hola Enrique, Ana Clara Bermúdez te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mira, muy bien, por suerte muy bien. Yo te quería preguntar, mira, nosotros cuando vimos la obra nos generó mucha emoción la escena que vos tenés con el personaje de Francisco cuando él va a pedir el reconocimiento
para él y para sus hermanos. Y recordaba el personaje que vos habías hecho en Phantom con Juan Rodó. Gerard Carrier. Exactamente, en donde las escenas que vos tenías con él lograban gran emoción y conexión, y me recordó mucho a eso. Yo te quería preguntar, ¿cómo te preparaste particularmente para esa escena y para lograr esa cercanía y esa emoción con el público al precisamente encarnar, como vos decías, a un papa de hace tanto tiempo, pero que se hace tan cercano cuando uno lo ve en escena interpretado por vos? Bueno, gracias por los piropos, primero. Porque si al espectador le pasan esas cosas, entonces significa que nosotros hicimos bien nuestro trabajo. Alguna vez cuando yo bajaba de Phantom, de interpretar a Gerard Carrier y de hacer esas escenas que eran terribles, porque era la escena de un padre que asesinaba a un hijo, la gente me decía, no tiene idea lo que me pasó. Yo le decía, bueno, entonces me eligieron y me están pagando bien por mi trabajo. La preparación, cuando comenzamos los ensayos de Inocencio y de Francisco, en realidad ellos empezaron antes que yo. Cuando digo empezaron antes que yo, se empezó por orden de escenas. Entonces, la escena de Clara con Francisco es la segunda escena, y entonces al ser la segunda escena, o la tercera, digamos, de las del medioevo, cuando uno encara esa escena, ¿qué hacía yo? Pedí permiso y me fui a ver las escenas. Entonces Norma Leandro, que era quien comandaba en ese momento el ensayo, le llamó la atención que yo estuviera ahí, porque yo tenía recién la escena 16, y Francisco y Clara estaban en la escena 3, supongamos, ¿no? Que esto sea así. Y me dijo, ¿qué haces acá? Si a vos te faltan todavía 2 semanas para que vengas. Le dije, porque quiero encontrarlo a Francisco. Y Norma paró el ensayo y le dijo a los chicos, pregúntenle a él qué hace acá. Y todos me preguntaron, ¿qué hace acá? Le digo, estoy tratando de verlo a Francisco, de encontrarlo a Francisco. ¿Por qué? Porque cuando llegue la escena 16, ese papa se va a tener que encontrar con un Francisco. Entonces yo lo quiero empezar a encontrar ahora, en la escena 3, que no es la mía, para poder llegar así de la mano con Francisco. ¿Por qué? Porque cuando irrumpe Francisco en Letrán, en lo que en ese momento era el Vaticano, es muy fuerte para ese papa. A Inocencio le mueve la estrategia. ¿Por qué? Porque Inocencio estaba cansado, estaba agobiado, vivía en un mundo de ficción, y aparece alguien que recupera los valores del cristianismo. Y a mí, Enrique Cragnolino, como actor, esto me tenía que suceder. Para lo cual se lo dije a Federico. Le dije, Federico, nosotros tenemos que tratar de conseguir algo en 7 minutos de escena que realmente demuestre que vos modificaste la iglesia y te transformaste en el santo más importante y más emblemático de la Iglesia Católica, y que a mí como papa de esa época también me modificó radicalmente. Bueno, eso es lo que vos viste y espero que haya sido así. Sin duda genera una gran emoción para uno como espectador verlos, y yo te quería preguntar qué es lo que te genera a vos participar de esta obra. Si bien uno percibe esta emoción tan grande al verlo, yo te quería preguntar qué es lo que vos sentís cuando interpretás a Inocencio III. Mira, yo, Inocencio representa varias cosas. En general, hace mucho tiempo yo ya definí qué cosas eran las que me tenían que generar a mí subirme a un escenario después de tantos años, 30 años. Y mi padre decía, te pueden movilizar las 4 P: la plata, el placer, el poder o el prestigio. Era interesante mi viejo para charlar. Muy sabio, muy sabio, muy sabio, muy sabio. Claro, entonces él me decía, vos sos uno de los pocos tipos que conozco que pueden prescindir de 2 P: la plata y el poder.
entonces lo haces por placer y prestigio. Y yo a esta altura de mi vida, hay muchísimas cosas que las hago por placer y por prestigio. Yo durante mi día, mi vida diaria, me dedico a la industria, soy industrial desde hace muchísimos años. Sobrevivo en este país, pero soy industrial, sigo siéndolo. Y el teatro, desde hace 35 años, complementó mi vida industrial. Entonces, hacer a Inocencio, hacer a Gerard Carrier o a Messier Lefebvre en El Fantasma de la Ópera, o hacer al varón Elberfeld en La Novicia Rebelde, siempre significó diversión, siempre significó placer, y fundamentalmente para mi trabajo y mis años y mi trayectoria, fundamentalmente prestigio, porque aparte me ha dado prestigio poder compartir con unos artistas, me encantan. Es impresionante todo el elenco, sí. ¿Cómo? Es impresionante todo el elenco de Francisco. Claro, el elenco, vos sabés que para mí... Es impresionante, fundamental. Yo los he visto crecer a casi todos estos chicos. Soy un fanático de los musicales hace muchos años. Imagínate Fede, imagínate Florencia, estoy nombrando a las dos cabezas, los he visto crecer. Los he visto cuando tenían 18 años, 19 años, cuando empezaron. Y para mí verlos hoy, camino a sus consideraciones, es de una calidez y de una belleza indescriptible. No hay dinero que me pueda pagar a mí compartir el escenario o compartir esos 7 minutos de escena, Ana Clara, con Fede, porque ahí él es Francisco y yo soy Inocencio III, y para mí esto es algo que yo me voy a llevar a la tumba. Es de una calidez y de una nobleza impresionante. Entonces, lo que me genera a mí hacer todo esto es, bueno, fundamentalmente muchísimo placer, por eso lo hago con tantas ganas, porque creo que es una de las razones, ahí sí yo puedo decir, es una de las razones por las que vivo. Mi familia, mi teatro, mi trabajo durante todos los días, esas son las razones, esta es una de ellas. Y se nota que y todos los que vamos nos llevamos algo de esa obra, la verdad que... Bueno, esto es lo importante, ¿no? Yo creo que el mensaje es terrible y es fundamental, y les agradezco que ustedes lo divulguen, porque lo que escribió Alejandro Ruemers es bellísimo. La apuesta que hace Flavio, yo se lo dije a Flavio, mirá que de obsecuente no tengo nada, pero se lo dije personalmente, le dije, vos tenés bien claro qué es lo que hay que hacer ahí arriba del escenario, y nos indicaste qué es lo que hay que hacer, y es de una gran belleza. La probabilidad de que yo vuelva a trabajar con Flavio, tal vez nunca, porque por el tipo de espectáculos, excepto que se dedique a este tipo de espectáculos, yo no tengo nada que hacer. Entonces lo disfruto. Y a Norma se lo dije también. Le dije, estas son asociaciones. Para mí Alejandro Ruemers es una suerte de gran mecenas del Renacimiento, que lo tenemos hoy en el siglo XXI, para acompañar esta obra, una producción. Mirá, yo soy fanático de Broadway, esto se ve en Broadway. Sí, es impresionante, es digno de... O sea, esto es bárbaro. Entonces para mí, pucha, qué honor, un grandísimo honor estar en esta obra. Es realmente lindo, realmente lo disfruto mucho. Ahora ya me estoy yendo, estoy en la provincia en este momento, me estoy yendo para el teatro. Te dejamos que vayas al teatro, entonces no te queremos importunar más. No, pero no lo están haciendo, al contrario, ustedes no son el instrumento por el cual nosotros nos vamos a conocer, y aparte me llaman a mí, sinceramente yo no soy nadie, qué sé yo. Pero eso es una parte importante, todas las piezas de esa obra forman una parte muy importante, y siempre uno algo se lleva, ¿no? Sí, yo les agradezco de cada personaje, chicos. Así que no, gracias a vos por este contacto, Enrique, y seguramente estaremos hablando prontamente, miércoles a domingo, Teatro Broadway, no se lo pierdan, es increíble, y como les decíamos, se llevan algo, así que muchísimas gracias por este contacto. Un beso grande a ustedes y mi mejor deseo para su programa, bueno, sinceramente. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Hasta pronto. Pasaba Enrique Cracolino, actor, una de las personas más importantes de esta obra de Franciscus, que ya hablamos con Federico y ahora con Enrique. Pausa. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario.
Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com.ar